Hola a todos. Para diciembre de 2019 tenía planes ligeramente diferentes. Planeaba publicar más de 10 vídeos, incluyendo algunos con decoraciones navideñas. Pero me distraje, y en resumen, este año no habrá guirnaldas. Y este vídeo se está subiendo en los últimos días de 2019. Simplemente para felicitaros a todos por el año nuevo que se avecina. ¿Qué puedo decir? Cada cumpleaños o año nuevo es un paso más hacia la vejez. Pero no hablemos de cosas tristes. Quiero simplemente desear de todo corazón a cada uno de vosotros salud, felicidad y personas que estén a vuestro lado en los momentos difíciles. Y el dinero, su presencia, por supuesto, es bueno, pero un trabajador siempre encontrará la manera de ganarlo. Lo importante es hacerlo de manera honesta y recordar que la felicidad no se construye sobre las lágrimas ajenas. Allá arriba, hay alguien que lo ve todo. Que el año 20 sea un año de nuevos logros gracias a nuestras propias fuerzas. Terminaré la felicitación con una frase que escuché en alguna película. Todos nosotros, algún día nos iremos, pero viviremos para siempre en los corazones de aquellos que se quedan. Creed en vosotros mismos y cuidad a vuestros seres queridos, pase lo que pase. Feliz año nuevo, amigos, y hasta nuevos encuentros en el año nuevo. Bueno, y ahora simplemente pondré un vídeo con otra construcción aburrida, y nuestro próximo encuentro será en algún momento a mediados de enero. Hola a todos. Al construir diversas estructuras de bajo voltaje, a veces surge la necesidad de utilizar nodos especiales, que protegen el circuito cuando se excede o se reduce el voltaje de alimentación. El esquema proporcionado es muy versátil y puede ser utilizado, por ejemplo, para controlar la carga de una batería, para proteger fuentes de alimentación, en particular, convertidores de voltaje de un voltaje de entrada elevado o reducido. El esquema se puede utilizar tanto como sensor de alerta, como integrarlo en una construcción real. Por ejemplo, en un convertidor de voltaje que se apague si el voltaje de alimentación es superior o inferior a lo normal. Consideremos un ejemplo sencillo. Tienes un convertidor elevador al que no se le puede aplicar más de 16 voltios ni menos de 9 en la entrada. Si el voltaje aplicado es superior a 16 voltios, puede alterarse el funcionamiento de ciertos componentes. Esto también lleva a una alteración del voltaje calculado en los devanados del transformador. Con un voltaje de entrada bajo, inferior a 9 voltios, lo cual puede ocurrir si la batería está descargada, el voltaje de control en las compuertas de los interruptores de potencia será inferior a 9 voltios, lo que llevará a una apertura incompleta de los interruptores. Como consecuencia, la resistencia de su canal abierto aumenta. En definitiva, se produce un calentamiento excesivo y, bajo una carga elevada, el fallo de los transistores de potencia. Además, un inversor que no esté equipado con tal protección puede descargar la batería por completo, provocando su fallo debido a una descarga profunda. Cualquier inversor serio tiene protección contra sobrealimentación y subalimentación de entrada. Veamos el esquema y el principio de su funcionamiento. Tenemos un comparador LM339. Son 4 comparadores separados en un solo encapsulado. En nuestro esquema, solo se utilizan 2 canales. En los otros 2 se puede construir, por ejemplo, protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Por cierto, el comparador LM339 se puede encontrar en las placas de algunas fuentes de alimentación de ordenadores. El microchip está situado junto al controlador PWM. La primera parte del circuito proporciona protección contra sobrealimentación. La salida de los comparadores se complementa con un transistor para controlar la carga. Además, este transistor actúa como un inversor. La carga se conecta al circuito del colector del transistor. Un indicador sonoro, un LED, una bobina de relé o un transistor de efecto de campo para controlar cargas más potentes, si es necesario. Hay una fuente de voltaje de referencia en forma de un diodo Zener. El voltaje de referencia se aplica a la entrada no inversora del comparador a través de un divisor en forma de un potenciómetro multivuelta. En la entrada inversora, se aplica, a través de un divisor, una parte del voltaje que se necesita monitorear. El comparador supervisa este voltaje. Si por alguna razón se vuelve mayor, también aumenta el voltaje en la entrada inversora. El comparador detecta que el voltaje entre sus entradas ha cambiado y emite instantáneamente un nivel bajo, de señal o masa de alimentación en la salida. ¿Por qué masa? Si observamos la estructura interna del comparador, todo se aclara. El transistor de salida interno de conductividad inversa, conectado con el emisor a masa, al activarse. En la salida obtendremos masa de alimentación.
Es por eso que en la salida del circuito añadí un transistor adicional de conductividad directa. Funcionará en presencia de una señal negativa en la base, y en su colector obtendremos el positivo de la alimentación. Es decir, el transistor invierte la señal. Y esto es necesario, por ejemplo, para controlar un potente interruptor de potencia de canal N. El segundo circuito está diseñado y funciona de la misma manera, solo que las entradas están conectadas al revés. En este caso, el comparador actuará si el voltaje de entrada es inferior al umbral establecido. Sobre el umbral de activación. Se puede ajustar girando el potenciómetro. De hecho, cambia el voltaje de referencia. Ejemplo de uso de protección contra sobretensión para desconectar la batería cuando está completamente cargada. Si tienes un cargador no automático, puedes sobrecargar la batería, lo que podría tener consecuencias desastrosas. Si el dispositivo se complementa con tal esquema, entonces basta con establecer el umbral de activación igual al voltaje de una batería completamente cargada, y el dispositivo se desconectará automáticamente cuando la batería esté cargada. El esquema proporcionado puede funcionar en un rango bastante amplio de voltajes de entrada de 5 a 35 V, limitado por el voltaje de alimentación del comparador y la resistencia limitadora de corriente para el diodo Zener. Este variante, con los componentes indicados, está diseñado para funcionar en un rango de voltaje de aproximadamente 6 a 20 V. Planeaba usarlo para proteger un potente convertidor de voltaje. La corriente de reposo del circuito es de solo 10 mA. El circuito se activa de manera muy precisa e instantánea. El umbral de activación se puede ajustar con una precisión de hasta 100 mV. El vídeo resultó ser corto, pero creo que he contado y mostrado todo. Les recuerdo que todos los enlaces necesarios, incluyendo el enlace al archivo del proyecto con la placa de circuito impreso, los encontrarán en la descripción debajo del vídeo. Si les ha gustado este vídeo, no olviden valorarlo, suscribirse a nuestros grupos, y bueno, eso es todo. Y con esto, solo me queda despedirme. Contigo, como siempre, estaba Kasyan acá. Y hasta la próxima, adiós.